Calimera, hoy es 12 de junio de 2020. Quiero compartir con ustedes aún un esbozo de texto, puesto que quiero seguir enriqueciéndolo, perfeccionándolo y, digamos, dotándolo de una mejor sintaxis y de un mejor vocabulario en estos días, pero como sea, quiero consignar desde ya ese esbozo de texto acerca del cinismo, tema en el que he estado trabajando no solo académicamente durante muchos años, sino además filosóficamente, lo que quiere decir que estoy trabajando en las implicaciones éticas en mí mismo eh, que el cinismo implica. Entonces, quiero leer este texto que simplemente tiene un nombre tentativo del cinismo, que escribí hace un par de días y que, repito, está todavía imperfecto, lleno de errores y de repeticiones de palabras. Espero que me disculpen esto. Eh, yo me prometo a mí mismo seguir corrigiéndolo, afinándolo, pero sí quiero que quede de una vez digamos, declarado aquí en el canal, porque siento que tiene condensadas muchas ideas que luego iré desarrollando individualmente. Bien, del cinismo, de mi autoría. A través de la fuerza, algunos llegan al poder. Allí legitiman sus propias metáforas de verdad y mentira. Arman un mundo. Luego lo imponen. Por eso el poder es el uso legítimo de la fuerza. Lo aplican y luego, al educar queriendo postergar su sistema, dicen que ese poder es verdad y virtud, que, además, cada ser humano, para ser protegido, querido y recibir identidad, ha de sentirse orgulloso de ello. No hay forma más eficaz de educar, según esta perspectiva, que educar para el poder, es decir, educar para que el poder funcione y se postergue. Esta educación será pura propaganda y adoctrinamiento moral. El lenguaje mismo es prueba de ello, tal como lo exponía Roland Barthes en su lección inaugural, hablando del poder, seguramente mirando a Foucault pero pensando en Nietzsche y en su definición del lenguaje como moral, parafraseo. El lenguaje es fascista, es más lo que nos hace decir que lo que nos permite decir. Cerraría ahí pues la cita o la paráfrasis de Roland Barthes. Obedecemos leyes impuestas, insensatas, que dan la ilusión de sentido, de verdades y falsedades, de orden y de mundo. Eso por hablar solo del lenguaje, pero luego puede hablarse de cualquier discurso, la educación, cualquier religión, la ecología, el feminismo, el machismo, la economía, la ciencia, la filosofía. Todos son formas de moral, tal como lo proponía Nietzsche, modos de establecer lugares, funciones y relaciones. Todo discurso lo es de moral y enmascara el deseo de algunos de querer ser amos. Aunque, si bien todo discurso establece relaciones de poder, de amos y de esclavos, lo que quiere decir que esto es estructural al lenguaje y estructural a lo humano, no todo discurso implica necesariamente un abuso del poder, como lo señalará Van Dijk. En términos de Goodman, todo discurso es una propuesta de mundo posible, una propuesta moral, como enseña Nietzsche en su Sobre la moral y la mentira en sentido extramoral. Por moral se entenderá todo lo que se impone a todos por igual, como el lenguaje primeramente. El poder legislativo del lenguaje lo llama Nietzsche en el texto mentado. Allí donde haya sensación de verdad, mentira o sentido, habrá necesariamente moral. Esto es humano, repito, y es intrínseco. Sentir, no obstante, que un discurso X supone la única opción para todos, redunda en vigilancia de otros erotismos y en una declaración de una tiranía. Saber que toda verdad, discurso, logos o sentido no son más que un sueño del que hay que reír, será cinismo. Repito, porque esta es ya una primera definición de cinismo. Saber que toda verdad, discurso, logos o sentido no son más que un sueño del que hay que reír, será un cinismo.
Más que una posición quejumbrosa, el cinismo es una interpretación de la cultura. Propongo, por definición de cinismo, una interpretación de las metáforas de la cultura y de las consecuencias del lenguaje. Los cínicos sabían bastante de eso, ya veremos. ¿Qué será verdad desde el lado del poder, desde el lado del amo? La obsecuencia, hacer que las cosas le funcionen a ese o a esos que ocupan el lugar de verdad y poder. La exigencia de que todos encarnen esas metáforas y de que el sistema funcione para no hacerse más preguntas. El sistema es pura respuesta, puro funcionamiento, pura conveniencia, pura utilidad. ¿Qué será mentira en esta misma lógica? Todo aquello que, comparado con las verdades del amo de turno, no funcione, no sirva, contradiga, o ponga a pensar, o permita reír. El poder y su moral nos han convencido de que sus órdenes son muy serias, que no se puede reír de ellas. Es la sensación de verdad la que hace aparecer la seriedad del control del amo. Temámosle a quienes no saben reír de sus verdades. Temámosle a las sociedades que dicen que hay cosas de las que no puede hablarse y mucho peor de las que no puede reírse. Cada ser humano quiere ese lugar de seriedad para sí. Se toma en serio sus anhelos porque los siente como verdades absolutas. Somos tiranetes en potencia. Los obsecuentes obedecen siempre por temor o por conveniencia, porque gozan de algunas ventajas, de unas definiciones, de unas respuestas, de un prestigio obedeciendo y encarnando las metáforas de la utilidad y de la conveniencia. El cinismo filosófico sitúa a la verdad en la risa ante el lenguaje y gracias al lenguaje. El cínico sabe que ríe el ser que habla. Más bien, que el ser que habla es justamente el Homo ridens, como lo proponía la Edad Media y como lo recuerda o lo recordaba Umberto Eco en su Tratado de Semiótica General. El Homo ridens ríe por mor del lenguaje. Ahora, se puede reír o de la metáfora, o de lo insensato que permite la metáfora, o de los cortes entre las metáforas. Y dependiendo de cómo entendamos esto, podemos hablar de lo cómico y de lo humorístico, tema del que no trataré aquí, pero del que los cínicos sabían mucho. Repito, el cínico filosófico sitúa la verdad en la risa ante el lenguaje y gracias al lenguaje. Sabe que ríe el ser que habla, el ser con logos, solo que ha descubierto, el cínico, que nos hemos tomado en serio la sensación de verdad que el logos, prodiga. El cínico invierte a la verdad. De la seriedad del logos lo hace una burla a quien se toma en serio al logos. Por eso, los cínicos son estudiosos del lenguaje a su modo. Antístenes, fundador del cinismo, hace una definición de logos que repetirá la ontología del lenguaje siglos después. El logos es lo que hace que las cosas sean. Piensen en Heidegger, piensen en Wittgenstein, piensen en Nietzsche, piensen en Sartre, piensen en Foucault, y todos están amparados en esta definición de logos que da Antístenes. El logos es lo que hace que las cosas sean, ergo no hay más que jugar el juego. Para el cínico, el lenguaje es posibilidad de acción. Su vida es ya un signo, es ya un mensaje. Los maestros quieren hacer despertar a los alumnos con la vida misma, y no los despiertan con metáforas, con palabrerías, sino que el maestro cínico usa el palo en el cuerpo. No pretenden una apología a la violencia, más bien una equivalencia entre la metáfora y la acción, entre logos y praxis. Parecen locos y ellos mismos sabían que eran una versión maníaca de Sócrates, un Sócrates llevado al extremo sin sus delirios serios ni metafísicos. A muchos hoy les parecerían psicóticos, maniáticos, al hacer equivaler la metáfora con la acción, pero no están locos en términos psiquiátricos porque intencionan sus acciones signos en pos de su enseñanza, reír y despertar, desplazar la seriedad. Logos, para los cínicos, será la posibilidad de ser, metaforizar y actuar al mismo tiempo. Ellos borran los cortes de que la metáfora está por un lado, pensar está por el otro y el actuar está por el otro.
Ellos borran esos límites y saben que el logos implica todo eso. No solo sabían de ontología del lenguaje, sino de pragmática lingüística. Sabían que el lenguaje nos deja en un juego, el juego del lenguaje que hay que tomar como lo que es, un juego que nos debería permitir alguna felicidad, una felicidad práctica y pasible. Logos será entonces posibilidad de ser, de actuar, de reír y de dirigirse a otros, no de esclavizarse a otros. Ya bastante esclavitud es tener que ser un ser fundado por el logos. El cinismo consistirá en esa posición de interpretación y padecimiento de las metáforas recibidas, en la confirmación de que aquellas no permiten la posibilidad que prometen. El cinismo con actos y juegos de metáforas crea nuevas, rompe las viejas para que emerjan el humor, lo cómico, otras ficciones o mundos posibles, el arte o la angustia. El cínico sabe que somos seres metafóricos y que ninguna metáfora es más significativa estructuralmente que otra. No son más que significantes liados. Señala la condición absoluta de la verdad, mostrando que no es más que un juego de comparaciones, de metáforas, de discursos y de conveniencias de poderes. En un discurso alguien es un santo inspirado y en otro ese mismo no sería más que un loco o un epiléptico. En un discurso alguien es repudiado y digno de presidio, mientras que en otro sería un poeta maltratado o un visionario. En un discurso alguien sería una bruja o casa de Satanás, en otro sabias en comunión con el todo, verdad del nuevo sistema. En un discurso alguien podría ser un anormal, un depravado, en otros un ser humano normal y loable. En un discurso alguien podría ser un criminal que ataca a la civilización, pero en otro, ese mismo sujeto con esas mismas acciones podría ser un asesino de los tiranos. Del mismo modo en que en el siglo XIX se encarcelaba a los homosexuales por manifestar su amor, hoy se persigue a otros por lo mismo. Cada época turna las estatuas que quiere erigir en sus plazas públicas. Se conquista la ceguera humana y se la doblega con muy poco, con metáforas. Quiero repetir esto. Se conquista la ceguera humana y se la doblega con muy poco, con metáforas. Por eso todo acto humano es un coqueteo. Coquetear no es más que tratar de deslumbrar con el brillo de la verdad, verdad que esclaviza, verdad que implica el funcionamiento de determinados poderes y sistemas. El poder y sus obsecuentes quieren pudores y postergación del placer. Piden reputación, mercado y orden. El cínico es erótico y no ve pudor o desprecio en cualquier posibilidad humana erótica. El cínico propone el trueque y el desorden poético. El poder quiere silenciar, no admite más que repeticiones de sus metáforas aceptadas, las metáforas legales. El cínico quiere la algarabía de la risa y del gemido sexual. Su erotismo es ya una reflexión actuada. Para el poder hay castas, hay identidades, hay celdas de discriminación, hay deontologías, hay deber ser, hay cosas reprochables. Para el cínico no hay más que humanos y posibilidades de erotismo. El cínico borra todas las categorías del poder y solo deja una, lo humano como posibilidad poética. El humano sería el único género. No hay anatomías, no hay tendencias sexuales, seguir peleándose por anatomías, por tendencias sexuales, para el cínico es una estupidez, o sería una estupidez. Para el cínico solo hay humanismo. El cinismo es el humanismo llevado al extremo. Quienes ocupen el lugar del amo verdad, quieren disfrazar sus metáforas por lo desiderable, por excelencia, por un imperativo de tú debes ser y encarnar esto. Las llaman virtudes y premios. Por eso mismo los amos vigilan a toda hora el deseo de sus obsecuentes. Se preguntan los amos, ¿será que están deseando lo correcto mis sirvientes obsecuentes? Es decir, ¿será que están deseando lo que yo necesito que deseen y me conviene que deseen? Esto dirá el amo. El amo por ello es vigilancia, necesita que la gente le crea, que considere que su mundo es el único amable, posible y transmisible. El amo arma un mundo y lo obliga como deseo, pone categorías de hostilidad. El amo será entendido como, todo deseo de otra cosa que no sea
las metáforas del amo será entendido como subversión, pecado u hostilidad. El cínico repudia un único mundo, por eso el amo lo detesta. El cínico lo desaira en su obligación de amar al amo. El cínico propone tantos mundos posibles como humanos haya. Todo cínico será anárquico. La anarquía entonces será la utopía para el cínico y la distopía para el amo. A diferencia de los agentes del poder o de los obsecuentes, todos tiranetes, el cínico no codicia el poder sobre los demás, no quiere seguidores, no quiere verdades absolutas, no desea presidencias. Es un tirano despreciable el cínico, como cualquier humano, pero que ha superado la ilusión del dominio del otro. Le queda una única ilusión, falsa también seguramente. Se ha vuelto un mendigo porque quiere el poder sobre sí y sus placeres, quiere ser dueño de sí y bastarse a sí mismo. Querer ser dueño de los otros y poseer a los otros será una esclavitud. El amo, dice el cínico, es siempre esclavo de sus esclavos. Es esclavo de sus esclavos, dirá el cínico, porque no hace sino vigilarlos, vigilar sus deseos, mirar que hagan lo conveniente y lo útil. La única ley de gobierno a la que no puede señalar, estoy hablando del cínico, la única ley de gobierno a la que el cínico no puede señalar, no puede sacarle humor ni carcajada, que sería la única ley inviolable e impúdica, sería la ley de la natura. Hay que vivir y hay que morir. El único precepto del cínico será vivir conforme con la natura, que ya es una interpretación, pero él lo ignora. La natura no sabe de carcajadas, no sabe de verdades, no sabe de mentiras, de poderes, ni metáforas, ni familias, ni identidades, ni nacionalidades. La natura solamente sabe en nuestra especie que hay que ser humano, condenado a las leyes de la humanidad y a las leyes de la natura. Lo risible del cínico es creer que la vida humana es valiosa. La virtud del cínico será la impudicia, pues dice que la natura no tiene metáforas y no tiene pudores. Esto en griego se llama anedia o anaideia, creo que se diría con pronunciación erasmiana, tengo que revisar, anedia. Mientras que el tirano defiende la nacionalidad, las verdades, el sistema, la obediencia y el pudor, el cínico derrumba con gracia el castillo de naipes y se llama simplemente humano inverecundo. La opinión del otro no le importará, solo la suya con respecto a su impudicia. La virtud del cínico es la impudicia, la anedia, la ignominia y la adoxía. Hay una propuesta política en el cinismo. El cinismo no es no es un abandono de lo humano y de lo político, al contrario, es un abandono de la esclavitud al sistema, es una exhortación. Miren que los cínicos no eran gente que se iba como Heráclito, desilusionada, no eran gente desilusionada de la polis y se iban a vivir a una cueva y a cobijarse con mierda. No, el cínico se queda en la polis porque le interesa señalar a la polis para que cualquier ciudadano de la polis pueda despertar. Hasta aquí el texto y la reflexión muy constreñida, seguro muy irregular y muy superficial de lo que el cinismo es. Pero creo que por hoy basta. Muchas gracias por seguir este video que de pronto quedó algo más extenso de lo usual. Calinista y allá. El cinismo es posibilidad poética, ética, pragmática y óntica.